Hola, soy Julio Fernández Baráibar y lo invito a que conversemos en este rato sobre la batalla de la Vuelta de Obligado. Como sabe, el 20 de noviembre se celebra por un decreto presidencial el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre? Porque en esa fecha, en el año 1845, tuvo lugar la célebre batalla de la Vuelta de Obligado. Acá cerca, en la zona que hoy es de San Pedro, se llevó a cabo esta batalla en la que la resistencia militar argentina de la Confederación Argentina, como se llamaba entonces, con una serie de cañones puestos en las márgenes del río Paraná, impidió en gran parte y dificultó de manera categórica la entrada en nuestros ríos interiores de una flota integrada por naves francesas e inglesas. ¿Qué hacían estas naves francesas e inglesas en nuestro territorio? En Europa, para el año 1845 ya había comenzado a desenvolverse lo que se ha llamado la Revolución Industrial, una serie de transformaciones, de reformas, de cambios ocurridos en las sociedades europeas de entonces han determinado una nueva manera de producción, una forma de producción que se caracteriza por la enorme capacidad de producir mercaderías. Esta revolución industrial, por lo tanto, generó una oferta de mercancías no solamente en los países europeos, en Inglaterra sobre todo, en Francia, parcialmente en esa época en Alemania, sino que inundó el mercado internacional. El conjunto del mundo era el mercado para estas mercancías. Las naves francesas y las naves inglesas en el Río de la Plata lo que intentaban era abrir las fronteras del país, en ese entonces llamado Confederación Argentina, a la inmensa cantidad de mercancías que ellos, ingleses y franceses, tenían que vender en todo el mundo. La batalla de la Vuelta de Obligado impidió que eso se llevase a cabo, generando la siguiente situación: una invasión de esa cantidad inagotable de mercancías hubiera significado entonces la caída y la desaparición de todas las formas artesanales de producción que existían sobre todo en el interior del país. En el interior del país se fabricaban ponchos, se fabricaban aperos para los caballos, se fabricaban arados, se fabricaban, toda una serie de herramientas necesarias para la típica producción agraria de la época, y una invasión de mercancías de estas características hubiera destruido todas esas artesanías. Eduardo Campos es un investigador, periodista, investigador sanpedrino, que le ha dedicado mucho tiempo y muchas horas a analizar, estudiar cómo fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Una batalla despareja en donde un país, entonces yo le diría mucho más periférico que lo que es hoy la Argentina, se enfrentó a lo que eran las armadas navales más poderosas de la época, armadas que habían conquistado el Lejano Oriente, que habían ocupado el Asia, la China, Singapur, Vietnam, Laos, etc. La India, en el caso de Inglaterra. Campos estudió esto, es más, escribió un libro, Campos, sobre este tema muy interesante, que se llama 9:50 AM, refiriéndose al momento en que se inicia la batalla de la Vuelta de Obligado. Y todo lo que vamos a ver aquí en adelante es en gran parte producto del trabajo realizado por este investigador sanpedrino. Fíjese.
En 1838, el segundo presidente constitucional de la historia del Uruguay, don Manuel Oribe, fue derrocado por el brigadier general Fructuoso Rivera con la ayuda de la Armada de Francia. Oribe pertenecía al Partido Blanco y Fructuoso Rivera pertenecía al Partido Colorado. Durante el gobierno de Rivera, los intereses de Francia e Inglaterra se unieron en un plan estratégico sobre la cuenca del Plata para garantizar la libre navegación de los ríos. Esto era impedido por el derrocado general Oribe y por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces don Juan Manuel de Rosas, quien había sancionado una ley que ponía altos aranceles a las importaciones. En 1843, Rosas dispuso el bloqueo de Montevideo, tarea que llevó a cabo el almirante Guillermo Brown, mientras que el brigadier Manuel Oribe sitiaba a la ciudad por tierra. Inglaterra desconoció el bloqueo y se ocupó el Reino Unido de suministrar víveres a la ciudad sitiada. Los ministros interventores Gord Housley y el barón de Faudis, representando a Inglaterra y a Francia respectivamente, habían llegado a Buenos Aires con el objeto de inducir a Rosas a retirar el ejército que sitiaba Montevideo. Mientras se desarrollaban estas negociaciones, los comodoros de ambas escuadras posicionaron sus buques en la boca del Río de la Plata para el caso de que las negociaciones no dieran los frutos que ellos esperaban. Como es público, esto fue lo que sucedió, haciendo que el 21 de julio de 1845 los interventores pidieran sus pasaportes y abandonaran Buenos Aires. Paralelamente, remitieron a los comodoros las órdenes pertinentes para que detuvieran a la escuadra que comandaba el almirante Guillermo Brown. Una comunicación del 23 de julio de 1845, ya estamos en el año crucial, da cuenta del enrolamiento y organización de la milicia de San Pedro, ordenada desde la vecina localidad de Varadero por el coronel José María Cortina. Esta orden, una orden regional, local, que se replica en los partidos de la zona, se halla enmarcada en la formación de la nueva organización militar, que se denominaba División del Departamento del Norte. Rosas eligió al general Lucio Norberto Mansilla como el encargado de conducir estas tropas en San Pedro. El 27 de julio, Juan Manuel de Rosas dispone el retiro de la guarnición de la isla Martín García, dejando solamente a un pelotón de 12 hombres al mando del mayor Pedro Rodríguez. El día 31, el capitán Thomas Pasley de la Curazao y el capitán Mercier de la Africaine fueron a bordo del bergantín San Martín a exigirle al almirante Brown, en nombre de sus superiores, la entrega de todos los marineros franceses e ingleses que tripulaban los buques argentinos. Tras hacerlos formar en la cubierta, los capitanes aliados los amenazaron con aplicarles la pena de traición a la patria, esto es la horca, si continuaban sirviendo a la Confederación Argentina. El 2 de agosto, y después de haberlo acordado con el capitán Pasley, el almirante Brown hizo a sus buques la señal de prepararse para dar la vela, zarpando después del mediodía con los navíos 25 de mayo, 9 de julio, San Martín, Maipú y Echagüe. En esos momentos, los barcos franceses y británicos abrieron fuego. Con sus piezas de grueso calibre impactaron con un proyectil a la nave San Martín y con otro a la nave 25 de mayo de las fuerzas de la Confederación. Fue en ese momento y no en otro cuando las dos potencias rompieron las hostilidades con la Confederación Argentina con una forma de actuar que no puede calificarse de otra manera que de piratería. El día siguiente, el vapor británico Gorgon,
aborda en el puerto de Zárate al bergantín mercante argentino Fanny, y la dotación es desembarcada y el Fanny es incorporado a la escuadra inglesa. El 31 de agosto de 1845, Giuseppe Garibaldi, al mando de la Legión Italiana y efectivos de marina franceses y británicos, toman por asalto la colonia del Sacramento, la ciudad de Colonia, aquí enfrente de Buenos Aires. Después de un feroz bombardeo naval, cometen un violento saqueo y provocan la muerte de pobladores civiles. Garibaldi, unido con los franceses, continúa su avance y el 6 de septiembre desembarca al mando de 60 legionarios italianos en la isla Martín García y toma posesión de la misma. Días después, en la madrugada del 20 de septiembre, Garibaldi y sus legionarios atacan y toman Gualeguaychú. Los vecinos de esa tranquila localidad entrerriana vivieron días de pánico. Fueron saqueados 31 establecimientos comerciales y numerosas casas de familia. Los más perjudicados fueron comerciantes españoles, sardos, portugueses y también franceses. Garibaldi se llevó un botín calculado en 30.000 libras esterlinas. El 23 de septiembre, el general Mansilla informa a don Juan Manuel de Rosas que había conseguido colocar 2 cadenas de costa a costa en el Paraná, sostenidas por 24 buques acoderados y defendidas por 2 baterías. El 31 de octubre, en un sector de la zona portuaria de Montevideo y a la que solo tenía acceso el personal militar, un fornido marinero francés descargaba un tremendo mazazo sobre una cadena de gruesos eslabones. Uno de estos estalló en 1000 fragmentos al recibir el golpe. Sus compañeros, que lo observaban ubicados en semicírculo, prorrumpieron en gritos y aplausos. Momentos antes, los armeros del bergantín de guerra británico Dolphin habían demorado casi 5 minutos en cortar, utilizando fuertes sierras de arco, otro tramo de cadena. De ahí la algarabía de los franceses, ya que esto determinaba que iban a tener el honor de llevar adelante el corte de las cadenas tendidas sobre el Paraná. El 8 de noviembre amanece con una fresca brisa que es favorable para la navegación, por lo que los mandos anglo-franceses deciden poner en movimiento la expedición remontando el Paraná. El avance se hace en 2 columnas, 6 barcos militares con bandera inglesa y 5 naves francesas. Detrás de este contingente bélico navega un convoy de 95 barcos mercantes de distintas banderas cargados con mercaderías a ser comercializadas en Corrientes y el Paraguay. Ante la presencia en las cercanías de una playa ubicada en la boca del Ibicuí, el 11 de noviembre el jefe francés decidió efectuar prácticas de combate con algo menos de la mitad del personal que iba a bordo de las naves de su escuadrón. Unos 200 hombres se abocaron a la realización de una serie de ejercicios en una playa amplia que encontraron y que consistían en la formación de líneas de ataque de 22 hombres de frente, apoyadas por 3 obuses de montaña. Los británicos efectuaron poco después maniobras de similar tenor. Con condiciones climáticas ventajosas, a las 6 de la mañana del martes 18, los anglo-franceses pudieron retomar la marcha y cerca del mediodía fondearon frente a San Pedro. Las naves volvieron a ponerse en marcha por el Paraná, llegando a las 4 de la tarde de ese mismo día a un punto ubicado a unas 3 millas de las posiciones argentinas en la vuelta de Obligado. El miércoles 19 amanece con mucha neblina y extremadamente calmo. No aparece ese viento tan necesario para mover la escuadra. En horas del mediodía comienza una intensa llovizna que se va a prolongar durante todo el día.
Los militares anglo-franceses completarán en ese 19 el plan de ataque, decidiendo la acción para las 7 horas del día siguiente, si es que el tiempo lo permitía. Es el 20 de noviembre de 1845. El comandante del bergantín Philomel, el capitán Bartholomew James Sullivan, durante el combate llevó registro de todas las posiciones en un bosquejo. Esto que vemos en pantalla son las anotaciones de Sullivan en la batalla. En la parte superior se puede ver cómo estaban instaladas las baterías desde la visión de los anglo-franceses. En la parte inferior, a la derecha, hay un plano más pequeño en el que podemos conocer la ubicación exacta de los navíos, baterías, tropas y campamentos. Esto es a las 9:25 en el inicio de las acciones. Este croquis muestra cómo Mansilla dispuso a sus 4 baterías y 3 buques en el campo de batalla. Las primeras 3 posiciones artilladas debían combatir contra las naves invasoras e impedir que se aproximaran a la línea de atajo, a las cadenas. La primera, Restaurador Rosas, compuesta por 6 cañones, estaba al mando del sargento mayor de Marina, Álvaro Alzogaray. La segunda, el general Brown, era de 5 cañones y la comandaba el teniente Eduardo Brown, que era hijo menor del almirante. La tercera batería, General Mansilla, contaba con 3 cañones y estaba a cargo del teniente de artillería Felipe Palacio. La cuarta batería, Manuelita, con 7 cañones navales, la conducía el teniente coronel de Marina Juan Bautista Torne. Esta última, la Manuelita, junto al bergantín Republicano y los lanchones Restaurador y Lagos, estaban encargados de la defensa directa de la línea en caso de que los invasores lograran abrirse paso y llegaran a ella. Los comandantes Charles Hotham y François Treguard planificaron tácticamente la acción dividiendo al escuadrón en 3 divisiones. La primera, integrada por 4 buques a vela, los bergantines Philomel, Fanny, que había sido argentino, la corbeta Expeditive y el bergantín goleta Procida. Este grupo avanzaría bordeando la costa bonaerense para atacar las baterías argentinas. A las 8:30, bajo el mando del capitán inglés James Sullivan, se pone en movimiento. La segunda, comandada por el capitán François Treguard, a bordo del bergantín San Martín, es completada con la corbeta Comins y los bergantines Dolphin y Pandou. Esta división seguiría un derrotero paralelo a la costa entrerriana para abocarse a la destrucción de la línea de atajo de las cadenas que obstruía el paso del río. Tercera división, conformada por los 3 vapores del escuadrón, permanecía en la reserva. La gran correntada del Paraná complicó este despliegue invasor, haciendo que la primera división sobrepasara a la segunda, distanciando a estas naves entre sí. Y a las 9:50 suena el primer cañonazo. Una pieza de 24 libras perteneciente a la batería Restaurador dispara contra el Philomel. Un minuto después, el resto de la batería comienza a dirigir un disparo tras otro contra el buque británico. Durante 10 minutos, la nave soportó un terrible fuego sin poder responderlo. Es en ese breve lapso que aguanta una lluvia de proyectiles que deshizo su aparejo y dañó severamente el casco. Finalmente, el capitán de la nave, James Sullivan, izará el ancla y se dejará llevar por la corriente hasta la retaguardia. Las averías sufridas serán tan serias que la nave ya no podrá volver a retornar al combate. El segundo buque de la división, el bergantín Fanny,
llegaba a ubicarse frente a la batería del Restaurador. Su comandante, el teniente Astley Cooper Key, ante el vendaval de fuego que llegaba desde tierra, ordenó a la dotación de la nave que buscara refugio debajo de cubierta, quedando tan solo los operadores de la única pieza con que contaban, la única pieza de artillería. Al igual que el Philomel, el bergantín Fanny no volverá a entrar en acción por los daños recibidos. En la orilla de enfrente, la segunda división enfrentaba también la fuerte correntada del Paraná, intentando llegar a una posición cercana a su objetivo, que era la línea de atajo. Encabezaba esa columna el bergantín San Martín. No bien estuvo posicionado, abrió fuego de inmediato contra el Republicano y los lanchones Restaurador y Lagos que protegían el sistema de cadenas. A continuación llegó el bergantín británico Dolphin. Sin embargo, no pudo estacionarse en su posición. La fuerte corriente pudo más que la nave y comenzó a derivarla, a llevarla hacia el medio del Paraná. A las 10:15, con mucha dificultad, llega la corbeta Comus y luego el bergantín Pandour, al punto donde se hallaba el San Martín. 3 de los 4 buques de la segunda división habían quedado posicionados frente a la línea de atajo, a la línea de cadena. El Dolphin decidió apoyar al bergantín Fanny, que estaba siendo muy vapuleado por los artilleros argentinos. Cuando el Fanny sale de la escena, quedó el Dolphin en solitario, intercambiando el fuego muy desigual contra las baterías de Alzogaray, Brown y Palacio, comenzando un verdadero calvario para el buque británico. En 15 minutos, la unidad fue prácticamente desmantelada a cañonazos argentinos. Hasta el momento, la suerte sonreía a las fuerzas de Mansilla. Tras algo más de media hora de combate, 3 embarcaciones del escuadrón anglo-francés habían dado baja, y si no terminaron en el fondo, fue debido al escaso calibre de los cañones argentinos. Por otro lado, las baterías se mantenían relativamente intactas. A las 10:15, desde el bergantín San Martín, se desprende un bote cargado de fusileros franceses, llevando a bordo al segundo mecánico del vapor Fulton, Theodore Gousset. Este marino tenía la misión de ascender a uno de los barcos de la línea de atajo y con una maza romper los eslabones de las gruesas cadenas, liberando de esa forma el paso del río. Los camaradas de Gousset vieron horrorizados cómo este era alcanzado de lleno y despedazado en forma instantánea por un proyectil de artillería adversario. 3 buques seriamente dañados, varios marinos muertos y muchos más heridos había sido el costo pagado para llegar a esa posición. Todo ello no había valido de nada. A las 10:30, el comandante Treguard ubicó el San Martín junto a las demás naves del escuadrón que sostenían en ese momento un violento intercambio de fuego con las baterías argentinas. La llegada del bergantín provocó que los cañones federales cambiaran el objetivo, tomando como tal al buque recién llegado. Esto salvó al Dolphin, que estaba siendo destrozado por el fuego terrestre. Por el lado argentino, las bajas comenzaron a ser sensibles. La corbeta Cormuz, en su intento de posicionarse, fue arrastrada por la corriente y alejada a una posición nada favorable. Esto no fue desaprovechado por los hombres de Mansilla, que la regaron con toda clase de proyectiles y metrallas. La salida de Comus de la escena, Pandour pasado en una posición y Dolphin fuera de combate, dejaron al bergantín San Martín solo y sin apoyo. La nave se convirtió a partir de ese momento en un blanco para 3 de las baterías de Mansilla. Su arboladura comenzó a ser dañada en forma irreparable por los proyectiles argentinos y, a medida que ello pasaba, se veía más complicado su gobierno.
Aún así, el bergantín devolvía golpe por golpe, pero la lucha era muy desigual y no pasó mucho para que el resto de los capitanes europeos comenzaran a temer por la nave de Treuart, estimando que si no salía inmediatamente de esa posición, terminaría yéndose a pique. A las 11, el Fulton comienza a dirigir sus pesados proyectiles hacia la costa. El impacto que esto tiene en las posiciones argentinas es terrible. Los otros dos vapores, Gorgon y Firebrand, empiezan a disparar desde una distancia de 1500 metros, fuera totalmente del alcance de las pequeñas piezas de artillería argentina. A pesar del tremendo poder de sus cañones de 80 libras, el Fulton también recibirá lo suyo. Si bien logra eliminar con su fuego a varias de las piezas federales, estas también barrieron al vapor con proyectiles macizos, abundante metralla e incluso cohetes. 56 impactos sufrió el Fulton en su rueda de babor, resultando destruida cada una de las piezas del sistema de impulso, tanto rueda como rayos de pala, de modo que del eje quedó tan solo un muñón retorcido. Los temores de Mansilla comienzan a transformarse en una realidad cuando el comandante del bergantín republicano, Thomas Craig, ordena la evacuación del buque debido al agotamiento de los proyectiles. La dotación abandonó la nave, no sin antes prenderle fuego para evitar su caída en manos enemigas. Tras arder durante 45 minutos, el republicano voló por los aires. Desaparecido el republicano, se dio comienzo a la operación. El capitán Treuart, como paso previo, dispuso algunas naves para destruir las baterías. Los Pandur, Expeditive y Procida desataron una tormenta de fuego acallando a varias de las piezas de las baterías Restaurador Rosas y General Brown, y terminando en forma definitiva con la General Mansilla, que era la que disparaba rasante desde la playa. La batería Manuelita, bajo el mando de Juan Bautista Thorn, se hallaba intacta y ahora era la única responsable de mantener la línea de atajo tras la desaparición del republicano, tratando de impedir el corte de las cadenas, aunque sin mayores resultados. El capitán Hope se dirigió con sus hombres a la unión de los mercantes séptimo y octavo de la línea, contando desde la costa entrerriana. Con los cañones argentinos sobrevivientes, aferrados por el fuego de los buques, los botes, con el personal designado para ejecutar el corte de la línea, se desprendieron del vapor Gorgon. A ellos ascendieron los 3 grupos de corte. Instantes después, munidos de fuertes sierras de arco, comenzaban a trabajar en las cadenas de la línea y en las que mantenían unidas a las embarcaciones. En menos de 5 minutos, la línea de atajo fue cortada en 10 puntos. El vapor Fulton comenzó a disparar contra la batería Manuelita desde un sector del cual los cañones argentinos no podían responder. A esta nave se le sumaron los otros 2 vapores, Gorgon y Firebrand, y la balanza del combate comenzó a inclinarse en forma definitiva hacia el bando invasor anglo-francés. A las 3 de la tarde, solo la Manuelita dispara a pleno contra el enemigo. La Restaurador lo hace de manera intermitente, pero porque tiene muy pocos cañones. La táctica implementada por Treuart, el capitán francés, de posicionar las naves muy cercanas a la batería, le permite dar inicio a una impiadosa tarea de demolición de las mismas. Álvaro de Alzogaray efectúa los últimos disparos de la posición de su mando. A esa misma hora, la Manuelita disparaba a pleno. Su comandante, Juan Bautista Thorne, recibe 2 veces la orden de retirarse y las desobedece. Para sus superiores, la lucha en la que estaba enfrancado Thorne es totalmente desigual. Con sus 7 piezas de 10 libras, se halla respondiendo al fuego de los enormes cañones
de 64 libras del vapor Firebrand y los 80 libras del Fulton. El capitán Charles Hotham toma la decisión de efectuar un desembarco que permita destruir la totalidad de las baterías argentinas. Álvaro de Alzogaray registra en su agenda que a las 6:15 de la tarde ve desde la Restaurador a 12 lanchones cargados de hombres que se dirigen hacia la costa. En forma inmediata informa al coronel Francisco Crespo lo inminente de un desembarco aliado. Crespo dispone que el coronel Ramón Rodríguez con su batallón se prepare para enfrentar al enemigo. A continuación, Crespo pone en situación de alerta al batallón norte. Minutos después, la infantería invasora desembarca en el punto donde se halla la destruida batería General Mansilla. A continuación, enfilan al trote en dirección sur, hacia las baterías General Brown y Restaurador. El coronel Rodríguez, al frente del batallón Independencia, dio inicio a un movimiento destinado a flanquear a los desembarcados. Los buques aliados, posicionados a escasos 300 metros de la orilla, recibieron a los infantes de Rodríguez con una tormenta de metralla que diezmó su unidad. El teniente Astley Cooper Key, al mando de 2 compañías de británicos, enfiló en dirección al bosque de Talas, donde los argentinos sobrevivientes, abrumados por el fuego naval al que habían sido sometidos, se habían retirado. Llegado con sus hombres a la batería que comandaba Eduardo Brown, procedió allí a clavar los cañones para inutilizarlos definitivamente. El capitán Sullivan, con otros efectivos, se dirigió a la Restaurador para repetir la tarea. Son las 18:30. 2 nuevos grupos de desembarco se descuelgan de los barcos anglo-franceses, suben a los botes y ponen proa hacia la playa. Esta segunda oleada se halla constituida por una compañía de marineros británicos al mando del capitán James Hope y otra de franceses con el capitán François Treguard al frente. Su objetivo era la batería Manuelita, que se hallaba intacta e intercambiando fuego con los vapores. El batallón norte y los patricios nicoleños lanzaron una carga para empujar a los invasores hacia el río, pero un feroz vendaval de metralla es disparado por los buques que cubren el desembarco, siendo muchos los soldados argentinos que caen abatidos. El propio general Mansilla se halla entre las bajas tras recibir en su costado un casco de metralla. El valiente coronel Rodríguez, por su parte, apela a todos los recursos posibles para rechazar a los desembarcados. Pero cada una de las cargas que intenta es sistemáticamente rechazada por el fuego naval, que no cesa de cobrarse vidas federales. La caballería federal, bajo el mando de Facundo Quiroga, efectuará una nueva carga con el mismo resultado. Los proyectiles explosivos y la metralla destrozan hombres y caballos. A las 19 horas, los anglo-franceses quedan como únicos dueños de Obligado, pero su situación no es nada cómoda. El primer problema que enfrentan es que no pueden ir más allá del alcance de los cañones navales. Sin ese apoyo, serían inmediatamente aplastados por el mayor número de tropas argentinas. El segundo problema que afrontan es la oscuridad, que pronto empieza a cubrirlo todo. En la noche, la artillería naval se verá obstaculizada ante un embate nocturno de los argentinos, lo que impedirá establecer cuáles son los combatientes propios o los enemigos. Son las 20 horas. Los comandantes Hotham y Treguard resuelven esta situación ordenando el reembarque del personal en tierra, abandonando el sitio. A las 20:40 horas, el último de los botes con el personal que participó del desembarco llega a la Gorgon. Los invasores se hacen dueños de Obligado. El 21 de noviembre, a las 6 horas, los aliados vuelven a desembarcar en la vuelta de Obligado. Un destacamento de marineros franceses con el capitán Treguard al frente toma la batería Manuelita sin hallar resistencia alguna. Acto seguido,
procede a arrojar los 7 cañones de la posición a las aguas del Paraná. Un segundo grupo compuesto de 2 compañías de británicos vuelve a la batería Restaurador Rosas para proceder a la destrucción de los afustes de los cañones que habían quedado intactos. A las 7 horas, luego de efectuar esta tarea, Sullivan solicita 150 efectivos más para rastrillar el bosque de talas existente detrás de las posiciones argentinas en busca de más armas. Esta tarea se cumplirá, aunque sin resultado alguno. Y así fue la batalla de Obligado. Las naves lograron atravesar esas cadenas que había puesto don Juan Manuel de Rosas para impedir su paso. Hubo una serie de otros entreveros fluviales más arriba, la batalla de Tonelero y otras, y la resistencia que encontraron ingleses y franceses en el Río de la Plata fue tan grande que decidieron retirarse, digamos así, renunciaron a sus intentos de llenarnos con sus mercancías, que además hubiera significado otra cosa que hay que tener en cuenta y que pone de relieve el sentido profundamente patriótico nacional que tuvo la vuelta de Obligado. El plan geopolítico de franceses y de ingleses era dividir aún más lo que entonces era la Confederación Argentina. Ya habían logrado separar a la banda oriental con las intrigas de la diplomacia inglesa, y el plan era ver si podían establecer pequeños estados, el estado de Entre Ríos y Santa Fe, el estado de Corrientes más arriba, etcétera, pequeños estados soberanos que iban, por supuesto, a balcanizar aún más nuestra región, generando pequeños e indefensos estados que eran fácil, digamos así, fácil bocado para la voracidad de este capitalismo inglés y francés que quería conquistar al mundo y que ya había conquistado buena parte del mundo con sus barcos, con sus cañones y con sus mercancías. La batalla de la vuelta de Obligado impidió esta maniobra. La batalla de la vuelta de Obligado, los héroes de Obligado, don Juan Manuel de Rosas, impidieron que la Confederación sufriese una balcanización mayor aún. No por nada, en su decisión, el general don José de San Martín le entregó su sable corvo a don Juan Manuel de Rosas justamente por el papel decisivo que había tenido en la defensa de la soberanía argentina en la batalla de la vuelta de Obligado. Eso celebramos el 20 de noviembre cada año, recuérdelo.